A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, hay un solo tema para el día de hoy. Y vamos a insistirlos cuantas veces fuese necesario. Es un tema muy importante, no porque lo digo yo, no de ninguna manera. Es porque está en el imaginario de muchísima gente. Esto de que las candidaturas tienen que resolverse en las urnas. Eso de que la gente se puede declarar o se puede victimizar porque no dejan participar a uno o a otro candidato. Esas son apenas simples consideraciones, por decirlo de alguna manera, si es que califican para tal cosa. Varios acontecimientos en el Ecuador han pasado, de los cuales después se arrepienten por hacerse los sumo pontífices de la democracia. Ah, no, es que a fulano hay que calificarle sí o sí. Caso contrario se va a hacer víctima. ¿Qué víctima? ¿Qué víctima de qué? ¿Quién califica? ¿Quién cuantifica? ¿Cómo es que se identifica eso de que porque es víctima gana un proceso electoral? Pues siendo así, entonces no habría para qué la fiscalía investigue a los delincuentes, los acuse y los jueces los sentencien, porque pueden hacerse víctimas. ¿De cuándo acá sacaron esto? ¿En qué parte está escrito eso? Díganme algún tratadista de las ciencias políticas que digan, cuidado con quitarle la licencia al ciudadano fulano de tal, porque caso contrario, la gente se va a dar cuenta, se inscribe de candidato a presidente de la Junta Parroquial y gana. ¿Quién ha dicho? ¿Desde cuándo esa tesis? No, ya es una teoría, pues. Algún ciudadano importante, que incluso ejerció la primera magistratura, me dice, nuevamente a Correa lo van a hacer víctima. Le digo, a ver, eso de nuevamente, a ver, primero vamos en orden. ¿Víctima de qué? No, pues que al parecer no le van a calificar la lista. ¿Qué lista? La de candidatos a presidente y vicepresidente presidente de la República. ¿Y cómo así se pueden? No, pues que tienen que calificarlo sí o sí. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Porque caso contrario se va a victimizar. Pero a propósito, tú me dices otra vez lo van a hacer víctima. ¿Te refieres acaso a que la sentencia que le dedicaron por criminal? Porque ese es el concepto, ¿no? Lo hace víctima. Dice, sí, ¿cómo así pues? Pero entonces cerremos los juzgados, pues. Pongamos clausurada la fiscalía, que termine la procuraduría. Sí, aquí que cada quien haga lo que se le ocurra porque caso contrario es víctima. Se me ocurrió decirle, es decir que en la década de los 60, Chico Silencio para no ir a la cárcel lo único que tenía que hacer es candidatizarse a concejal, alcalde o alguna cosa de esas. Y claro, con eso se hacía víctima y ganaba. Así es el asunto. No, pues. A ver, la ley es la ley, punto. Estamos retornando a la reinstitucionalización del país, que no es otra cosa que volver a hacer instituciones y a contar con instituciones fuertes, con funcionarios que honren esa función y que cumplan a cabalidad su obligación. No hay otra alternativa. Hay que respetar la ley a las instituciones. Ustedes recuerdan pues eso que Montecristi se le ocurrió. Este es un estado de derechos. Entonces la gente decía, voy a tener más derechos. No, es un estado de derechos, señor. Sí, aquí hay funciones
fuertes, independientes, con pesos y contrapesos. Si que un juez de primera instancia sentencia algo, hay una segunda instancia dentro de la función judicial. Por supuesto, pues, hay un juez en alzada precisamente para eso. Que nuevamente a Correa lo van a hacer víctima. ¿Cómo así? Pues, ¿de qué víctima? ¿De qué? Es que tiene que, Correa puede poner un candidato a vicepresidente. Vamos por partes. Vamos por partes. Este sujeto que lo ha puesto Correa de comodín para que sea candidato, entre comillas, porque quiero decir lo que he venido sosteniendo. Por equivocado que esté, voy a insistirlo. Y pues si me he equivocado, ustedes, señoras y señores, tienen la última palabra. Ustedes no necesitan la tutela de nadie. Ustedes tienen la inteligencia para elegir, para resolver una decisión. No es que lo hacen porque alguien se sienta aquí o en una radio o en un periódico escribe algo. Ya ustedes, no es así. El ciudadano es tan inteligente que resuelve hasta cómo salvar la vida frente a temas como la pandemia que vivimos, porque se cubre, se pone mascarilla, se lava las manos, se cuida, hace teletrabajo, es gente con capacidad, pues, con inteligencia. A ver, vamos por partes. El señor Correa nunca, pero así, nunca tuvo como un propósito serio de hombre valiente que no lo es, como para ser candidato a la vicepresidencia de la República, porque supongo que alguien debe hablarle al oído y como sea hacerle entender, porque por último la letra con sangre entra, decían, no, hacerle entender que no puede un ciudadano ser candidato a una dignidad si no cumple con requisitos. Y que para la vicepresidencia hay que cumplir los mismos requisitos que el presidente. ¿Por qué? Porque no tiene funciones, pues, el vicepresidente. El vicepresidente, la única función que tiene ocasional es reemplazar al presidente, nada más. En la Constitución de 1978, que la aprobamos, digo porque voté por la nueva Constitución, decía que el vicepresidente presidirá el Consejo de Planificación, el CONADE. Punto. Estaba preestablecido en la norma constitucional las funciones. Hoy no. Dice esta Constitución de Montecristi que el vicepresidente solo y únicamente reemplazará al presidente. Entonces, las inhabilidades son no respecto del proceso electoral. Ese apenas es un filtro. Por supuesto, es un filtro porque tiene que ser elegido, pues. No puede ir alguien y decir, yo soy el vicepresidente. No, pues tienen que elegirlo. Es una especie de filtro. Las inhabilidades son fundamentalmente respecto al ejercicio de la función. Primera cosa. Segunda, no podía ser candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque ya cumplió o ya ejerció la presidencia 2 elecciones consecutivas. 2 periodos, consecutivos. Entonces, no podía ir a ser candidato a una función que le podía, por A o B o Z circunstancias, tocar ejercer el cargo un solo minuto. Primera cosa. Segunda cosa. Tenía que presentarse en el Consejo Nacional Electoral por disposición reglamentaria. Y él, pues, tan claro estaba de lo que hizo a través de Domingo Paredes el 2012, de hacer constar esa norma, estaba tan claro que la envió a su hermana con un papelito. Porque, claro, un papelito, digo, en tratándose de que llevaba un poder, pero un poder de esa naturaleza era un papelucho, sin ninguna importancia. Pero claro, no dejó, eso sí, de hacer una especie de simulación que conste que vengo a presentarme a través de mi ñaña. No, eso no sirve de nada, papelucho. Papelucho el papel en físico y la acción
de papelucho que hicieron. Ocurre que el Consejo Electoral pues no se prestó para ir en contra de la norma hecha por ellos mismos y dijo, no señor, esto no sirve. Es decir, se presentó solo el candidato presidencial o el precandidato presidencial. Este señor yerno del... porque no lo tengo mucho en mi disco duro, yerno del rector destituido por la Contraloría, donde han tenido una especie de centro de formación de mafiosos y guerrilleros. Eso dice la Contraloría. Eso dice. Porque hayan hecho centro de cómputo y qué sé yo, y no entraba pero ni la bala. Se me vino a la mente la época de Don Maca en la UTPL. UTPL es la Universidad de Loja. Bueno, Don Macario, la cartuchera, ¿ustedes recuerdan eso? Allá por los 70s. Finalizando los 70s. Bueno, ocurre que se presenta solo el señor yerno de apellido Arauz, si no me equivoco, y dice, aquí vengo yo, y repite cosas casi como que tiene un chip. Habrá que ponerle un detector si no tiene un chip con ventrílogo incluido. Y obviamente feneció el plazo de democracia interna y no advirtieron la presencia de otro personaje. Es decir, que vaya a reemplazar a quien no era nadie en ese acto jurídico. ¿Qué es Correa en la presentación del candidato presidencial que él dice tener? Nadie, es don nadie, porque no cumplió con el requisito para hacerlo. Punto. No es nada, nadie. Así que él no es un sujeto a ser reemplazado. No es un sujeto a ser reemplazado. Cuando eso hacía Correa, me permití decirlo en un programa como este. Correa no quiere que le cuenten los votos. Me alegro mucho coincidir con muchas personas de prestigio. Me alegro mucho. No quiere que le cuenten los votos. Busca que no califiquen el candidato presidencial, porque estos personajes son raros. Después de ellos ni el diluvio, ni un cataclismo. Entonces, claro, Correa apuntaría a la función legislativa. A la inversa de lo que hizo el 2006, me presento como candidato a presidente, no presento candidatos a diputados para dar un golpe de Estado. Y lo dio y lo cumplió. Hoy no. Hoy presento a un candidato ahí medio en su propia característica, que yo no lo voy a calificar, le voy a poner adjetivo alguno porque no me nace. No me provoca ni el deseo mínimo de eso. Por lo pronto, por si acaso. Porque si de resabiados se trata, nos veríamos cuando sea necesario para estar ahí de mañana, tarde y noche. Así tiene que ser. Esto es una pelea no cualquiera. Esto es una guerra política de la más alta responsabilidad. No podemos permitirles que después de que esta pandilla de sinvergüenzas y mafiosos rateros han profanado las más altas estructuras de la patria, consentirles que vengan aquí en el papel de ya vine y ahora qué quieren. Y ya regresamos por lo que nos faltó de llevar. No, pues, a ver, hay que alguna vez inaugurar acciones realmente que dejen marcado un antes y un después. Sale la gente a defender a la patria, pero de verdad, pues no con esos gritos así de tumulto consentido, como cuando iban a asaltar el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema y las funciones del Estado. Entonces, no hay a quien reemplazar. Y yo, por lo menos se me ocurre pensar a mí lo siguiente. El Consejo Electoral deberá recibir siquiera el papelito. Deberá recibir el papel, el segundo papelucho, donde vaya el reemplazado que reemplaza a nadie, más el que hizo el papelón, que yo he de insistir. Perdónenme yo, ¿por qué quiero responsabilizarme del tema? No es que quiero sobreexponerme en reiterarlo.
No, Correa no quería que le cuenten esos votos. Pero si el Consejo Electoral ha de cumplir con el papel que le corresponde, no le va a dar gusto, pues. Tiene que no recibir esa candidatura. Y cuando digo no recibir es casi como cuando se cierra la puerta y ya no ingresa nadie más. Quisiera buscar un ejemplo. ¿Qué pasa si se convoca elecciones y termina el proceso de inscripciones el día 20 de enero a las 5 de la tarde? Y ocurre que el 20 de febrero, luego de jugar carnaval, llega un tipo y dice: vengo a inscribirme de candidato a presidente de la República o a parlamentario andino. No, pues lo que tienen que hacer es cerrar la puerta, pues. Pues ya se terminó el plazo. Ya terminó ese proceso. Ya precluyó ese proceso, ese capítulo. ¿No es cierto? Esa etapa. Ya precluyó, ya no hay cómo volver atrás. Entonces no debería ni siquiera recibir la lista. Porque claro, el momento que la recibe tienen que pronunciarse. Y si se pronuncian, se convierte en un fallo administrativo. Y ese fallo administrativo puede ser apelable. Primero, pedir la rectificación, que ese es el procedimiento de acuerdo al Código de la Democracia, y de ser negado van al contencioso, es decir, a la parte, ese sería el segundo capítulo. ¿Y para qué darles chance en eso? No tienen para qué recibir eso. No tienen para qué hacerlo. Ahora, me quiero quedar en este punto. De pronto escuchamos algunos que toman poses, pues, ¿no? Y dice: yo creo que hay que respetar la voluntad del pueblo y esto hay que ganar, y a estos hay que derrotarlos en las urnas. A ver, un momentito, pues vamos por partes, pues. No, es que los candidatos tienen que cumplir con requisitos que están establecidos o preestablecidos en normas. ¿Cómo es que hay que respetarlo? Quisiera preguntarles a los mismos que hoy dicen eso respecto de los candidatos de Correa. ¿Cuál fue la opinión de ustedes cuando el Consejo Electoral en pleno periodo resuelve borrar de los registros electorales de partidos políticos al Partido Adelante Ecuatoriano, Adelante de Álvaro Noboa? Los que hoy dicen que hay que dejar lo que se inscribe a Correa para ganarle las urnas, ¿por qué no dijeron lo mismo respecto de Álvaro Noboa? ¿Cómo así, pues? ¿Por qué? ¿Porque los barre de acuerdo a las encuestas? Eso digo de acuerdo a las encuestas, y por supuesto me responsabilizo de lo que digo. Y hoy de pronto, no, es que esto no se gana en la mesa, se gana en las urnas. Sí, pero para eso hay que cumplir requisitos. No hay más. Quiero comentar dos hechos. Yo creo que no aprenden. Son los mismos personajes los que están tras de estas posiciones, actitudes y casi sentencias en las opiniones. No, pues son infalibles. Son casi como para proscenio. Sí, deberían deberían dar opiniones ahí en el más alto proscenio de la sociedad. A ver, recuerdo el año 2012. Primero vamos por el año 84. El año 84, algunos partidos, entre esos el partido del precandidato entonces, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, le dieron amnistía al señor Abdalá Bucaram. Ahí no era de lo que se recuerda el punto de que si no se hace víctima, si no le damos la amnistía. No, traigámoslo para que sea mi binomio, dicen algunos historiadores. Y ocurre que él vino y tomó partido por su cuenta y estuvo a punto de ganarle el proceso electoral. De no haber tenido el doctor Borja la mala experiencia del 84, estoy hablando del 86 respecto al 88, de no haber tenido la mala experiencia que en primera vuelta fue Aruba, y el candidato que quedó en segundo puesto se dedicó a hacer campaña, a lo mejor le habría ocurrido algo parecido, pero no, vino el señor Bucaram y fue candidato y quedó finalista. En la segunda vuelta, el doctor Borja y el señor Bucaram estuvieron en competencia. No viene al caso analizar el resultado. Ganó el presidente Borja y ganó legítimamente.
Luego, en el año 2002, el presidente Gutiérrez, en esa época candidato, alguien dijo no puede ser candidato porque la Constitución le prohíbe, porque participó de un golpe de Estado o algo parecido. ¿Qué es lo que ocurre? Parecería que los mismos personajes decían no, se puede hacer víctima. Y ocurre que lo calificaron y les dio 14 y la batida. Les ganó, porque además tuvo la ayuda de todo el mundo, porque querían evitar que triunfe su contendor. Pero además, pues el presidente Gutiérrez no le había hecho ningún daño al país, como por ejemplo estos. Hoy en la actualidad le han hecho un daño terrible al Ecuador. Es una vergüenza. Por suerte Carapaz se ubicó en el pedestal y en primera línea de la promoción en el mundo y como que bajó un poco la vergüenza de tener expuesto a un tipo que gobernó sentenciado por ser jefe de una banda criminal. Increíble. Pero él, el vicepresidente, sus ministros y una cantidad de gente. No aprenden. Pero el año 1994, el señor Abdalá Bucaram recibió, el año antes del 94, sí, el 94, el año 90, a ver, quiero ponerme exactamente, el año 90, el señor Abdalá Bucaram recibió otra amnistía del Congreso. Después hicieron un pacto el 94 y ganó las elecciones el 96, el señor Bucaram. A eso me quería referir. Un poco casi me fallan las fechas. Pero volviendo al tema del presidente Gutiérrez, se inscribió de candidato, decía la Constitución que estaba impedido, ¿no? Y les ganó las elecciones. Hoy en día, yo creo que en ningún caso como los que acabo de citar ha habido una flagrante violación a la ley, primero por no cumplir con el requisito. Segundo, porque el candidato que reclama el derecho a ser reemplazado estaba impedido por la Constitución. Tercero, porque el candidato que reclama la posibilidad de ser reemplazado estaba impedido ya a estas alturas, antes de la convocatoria, estaba impedido por cuanto ha sido sentenciado y no podrá de por vida ser candidato a ninguna dignidad de elección popular ni ejercer cargo público, pero de por vida. La sentencia en principio decía por 25 años. En la apelación le hicieron una reconsideración del tema y le dejaron durante el tiempo que dure la sentencia. Claro, es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el señor Correa, el señor Glass, el señor Alvarado, tendrían que primero cumplir, porque es imprescriptible, no solo la tramitación del juicio, sino el cumplimiento de la pena. Tendrían que cumplir primero 8 años en la cárcel y luego de eso podrían ser candidatos. Pero ahí hay un asuntito, que la Constitución que nace, la norma, luego de la consulta popular de febrero del año 2017, dice: ecuatorianos, ¿está usted de acuerdo que quien sea enjuiciado por peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, etcétera, no vuelva a ser candidato jamás? Y el pueblo dijo 69% sí. Así que eso es de por vida. Solo una última cosa, estimadas amigas y amigos. Pero ¿saben además por qué no puede y no debe ser registrado el binomio del correísmo? Porque el señor Arauz debe haber llevado su candidato a vicepresidente, porque van en la misma papeleta. No puede decir un candidato presidencial que va a inscribir la candidatura a presidente de la República el día 10 de enero y que va a regresar el 20 de enero para inscribir al vicepresidente. No, tiene que ser en el mismo acto, porque van en una misma papeleta. Así que eso de que
no se pueden declarar, se pueden hacer víctimas, se pueden victimizar. Entonces pongamos, para terminar, les digo, un capítulo en el Código de la Democracia que diga, punto seguido, y aquel candidato que tenga cualidades para declararse víctima, además recibirá de la función electoral un equivalente al porcentaje de tantos votos en su favor. Por favor, no seamos ridículos, no pueden ser candidatos. La ley es la ley y el imperio de la ley está por sobre todo. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.